investigación y desarrollo relacionado al área de localización de faltas de alta impedancia en sistemas de distribución de energía eléctrica. Esta investigación se ha llevado a cabo en la UGPA, en el laboratorio de extra alta tensión. Los artículos publicados son más de 10, justamente son resultados de esa investigación. Se han publicado en Chile, Uruguay y Brasil. En Chile se ha hecho inclusive una presentación sobre esa investigación. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el curso, la introducción a los sistemas fotovoltaicos. Vamos a empezar con lo que es el cambio climático y las energías renovables. Tenemos que partir del hecho de que el cambio climático es una emergencia mundial. Esto se tiene en claro de años atrás. Hay dos hitos importantes para combatir el cambio climático. Hablamos de lo que es el Protocolo de Kioto, que se dio en 1997 de una reunión de países industrializados. El objetivo es básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mínimamente en un 5%. Este objetivo no se cumplió, básicamente porque no entraban en acuerdo. Había países que tenían interés y otros no. Hasta que en el año 2015, en la COP21, el 12 de diciembre, nace el Acuerdo de París. Esto se da después de varias negociaciones. Este acuerdo entra en menos de un año, en noviembre del 2016. El objetivo prácticamente era el mismo, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en 2 grados Celsius. Este es el panorama en el que se mueve el mundo. Ustedes pueden tener acceso a lo que es el Acuerdo de París en este link y pueden darle una leída con calma y enterarse de qué trata el acuerdo. Vamos a lo que son, a cómo está el panorama de la estructura energética. Vamos a comparar el año 1973 y el año 2019. Observamos que la distribución prácticamente se mantiene. Ha ganado mayor terreno el gas natural y ha perdido el petróleo. Somos altamente dependientes de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en el año 2019, el carbón, el petróleo y el gas natural representan el 80% de la generación de la energía total a nivel mundial. Vamos a algo particular, a lo que nos interesa. A la generación de la energía eléctrica, ¿cómo es que está constituido? Comparamos también los 2 años, el año 1973 y el 2019. La estructura cambia, ¿sí? Pero aún así, todavía somos altamente dependientes de lo que son los combustibles fósiles. En este caso, el carbón, el petróleo y el gas natural representan prácticamente el 63% en la generación de la energía eléctrica a nivel mundial. En esta presentación podemos observar el porcentaje de las energías renovables en la producción de la electricidad en el mundo. Algo llamativo es que Brasil es 80% renovable en la generación de energía eléctrica, ¿sí? Mayor al 80%. En nuestro caso, nosotros somos 35% renovables, ¿sí? Entonces, intentamos mejorar eso. Veremos en el panorama a futuro lo que se proyecta. Esta es una proyección de la Agencia Internacional de la Energía, ¿sí? Basados en lo que es el Acuerdo de París y otros, ¿sí? Podemos observar
que para el 2050 se proyecta que el 90% para la generación de energía eléctrica va a venir de fuentes de energía renovable. La energía eólica y la energía solar van a jugar un papel muy importante. Observen cómo va ganando terreno estas fuentes de energía. Dentro de los tipos de energías renovables, tenemos varios. Por ejemplo, la energía geotérmica, la energía solar, la eólica, la biomasa, la hidráulica. Los que están ganando más terreno son la energía solar y la eólica. La energía eólica es más a nivel industrial. Un usuario no puede instalarse fácilmente un generador eólico, mientras que la energía solar sí. Vamos a pasar a lo que son los conceptos básicos para la generación fotovoltaica. Vamos a empezar con el concepto de masa de aire. Sabemos que la atmósfera está formada por diferentes capas, ¿sí? La radiación solar tiene que atravesar todas estas capas para llegar al lugar donde se van a instalar los paneles solares. Entonces, nace el concepto masa de aire. Si el sol está justo encima de nosotros, en este punto, tiene que atravesar esta capa de aire o masa de aire. Pero si el sol se desplaza a este punto, la capa o la masa de aire que tiene que atravesar es mayor, ¿sí? Entonces definimos masa de aire como el inverso del coseno del ángulo cenital. El ángulo cenital es este, ¿sí? No es 48.5, eso varía. El masa de aire decimos que es igual a 1 cuando el sol está justo encima de nosotros. Pasamos al concepto de irradiancia. La irradiancia son los watts por metro cuadrado a lo largo del día. Inicialmente es 0 y a medida que el sol se eleva, este valor aumenta hasta un máximo que se da al mediodía y luego se reduce hasta que el sol se esconde y es 0 nuevamente. Observen que esta curva se parece a la campana de Gauss. Y esto es de manera ideal. Lo que pasa en la realidad es de esta forma. Estas medidas fueron realizadas en Estados Unidos en el año 2012, en agosto. Podemos observar la irradiancia del 1 al 31 de agosto. Observen la irregularidad. No hay un patrón, ¿sí?, de la radiación a lo largo del día durante este mes. El mejor día sería el 23 de agosto, ¿sí?, que se aproxima a la curva esperada. Pero en el resto, no. Hay una irregularidad. Y de aquí que la energía solar es denominada también energía intermitente, o es una de los inconvenientes de este tipo de energía, de este tipo de fuente. Pasamos a lo que es la irradiación. La irradiación es el área bajo la curva de irradiancia. Lo que está con azul es la irradiancia. El área que está debajo de esta curva se denomina irradiación. La irradiación son los watts hora por metro cuadrado, mientras que la irradiancia es el watts metro cuadrado, es decir, instantáneo. Pasamos al concepto de horas de sol de pico. Sabemos que la irradiancia tiene más o menos este comportamiento, ¿sí? Porque la irradiancia a lo largo del día varía, ¿sí? Y toda esta área representa la energía durante ese día. Vamos a asumir que el sol es fijo y tiene una irradiancia de 1000 watts metro cuadrado. En este caso, para que sean equivalentes, esta área y esta deberían ser iguales.
Este intervalo se le conoce como horas de sol de pico. ¿Qué significa? Si en un determinado lugar nos dicen que hay 5 horas de sol de pico, significa que en ese lugar durante el día hay 5 horas de una radiación de 1000 watts metro cuadrado. Eso es el concepto de horas de sol de pico. Vamos a pasar a lo que es la geometría solar. Nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Además, la Tierra gira sobre su propio eje. En todo este trayecto, que dura un año, se puede identificar 4 puntos, ¿sí? Los solsticios y los equinoccios. El solsticio de verano, el solsticio de invierno, el equinoccio de otoño y el equinoccio de verano. Si quieren una mejor explicación, pueden visitar este link de YouTube, donde explica con más detalle estos 4 puntos de la trayectoria de la Tierra. Vamos a pasar a lo que es la declinación solar. La declinación solar es el ángulo que forma el eje de la Tierra con la vertical, ¿sí? El 21 de junio, este ángulo es 23.45 grados. Es máximo. Mientras que en diciembre, este ángulo está inclinado hacia la izquierda y es menos 23.45 grados. En los equinoccios, este ángulo es 0. Aquí observamos nuevamente la trayectoria de la Tierra, pero observen esto. Aquí nos dice que el 21 de junio es el solsticio de verano, mientras que el 21 de junio en esta bibliografía es el solsticio de invierno. ¿Por qué? La respuesta es simple. Este libro fue escrito en Brasil, que sería del hemisferio sur. Este libro en Estados Unidos, que sería del hemisferio norte, ¿sí? Existe ese cambio. Nosotros no nos damos de cuenta que giramos alrededor del Sol. Lo que nosotros vemos es básicamente que el Sol sale de un determinado punto y ingresa a otro, ¿sí? Y eso hace en los diferentes puntos a lo largo del año, ¿sí? Y con el ingreso del Sol pasa lo mismo. Ingresa por los diferentes puntos, ¿sí? Entonces, la altura a mediodía máximo se da en verano. La altura mínima del Sol se da en invierno. El Sol recorre esta trayectoria a lo largo del año, ¿sí? Entre el valor máximo y el valor mínimo de la altura solar. Hablaremos de lo que es el azimut y la altura solar. La altura solar también es conocido como elevación. El azimut se mide desde el eje norte, ¿sí? Se mide, esto sería el azimut. La elevación sería esto, respecto a la horizontal. Estos estaríamos trabajando en coordenadas polares. Aquí podemos observar cómo se mide el azimut. Aquí está el eje norte y se mide en este sentido. Hablaremos de lo que es la orientación e inclinación óptima del panel solar. Esto es el panel solar, o esto representa el panel solar. Esto sería su inclinación de ese panel. Ahora, ¿a cuál lado debemos orientar el panel para conseguir mayor aprovechamiento de la energía? Si estamos en el hemisferio sur, tenemos que orientar el panel hacia el norte, pero si estamos en el hemisferio norte, el panel tiene que orientarse al sur. ¿Cuál es la importancia del ángulo óptimo de inclinación? Imaginemos este volumen de irradiación y que el panel está inclinado a un grado a alfa. Entonces, con este ángulo de inclinación podemos aprovechar toda la radiación.
Mientras que si reducimos ese ángulo, vamos a perder una parte de esa radiación. Lo mismo pasa cuando colocamos el panel de manera horizontal. De la misma forma, si colocamos el panel de manera vertical, vamos a perder parte del volumen de radiación, parte de la energía que nos está aprovechando. En este gráfico podemos observar la diferencia. Con la inclinación óptima, que es esta curva, vemos que en verano empezamos a aprovechar de mejor manera, pero a medida que entramos a otoño, se reduce este aprovechamiento. Entre la frontera otoño y invierno es mínimo el aprovechamiento, pero en invierno comenzamos a recuperar esa energía. Ahora, ¿qué sucede cuando la inclinación es de forma horizontal? Aprovechamos de mejor manera en los inicios de verano, ¿sí? Pero a medida que pasa el año, el aprovechamiento se reduce hasta un mínimo y luego empieza a subir. ¿Qué pasa con la inclinación vertical? Con la inclinación vertical no se aprovecha mucho en verano, pero a medida que vamos a otoño, esto aumenta, ¿sí? ¿Con cuál de las curvas se consigue un mayor aprovechamiento? Está claro que el mayor aprovechamiento de la energía se da con la inclinación óptima. ¿Cómo determinamos ese ángulo óptimo? El ángulo óptimo de inclinación se puede determinar con esta ecuación, donde este símbolo representa la latitud del lugar en grados sexagesimales. La ecuación es simple. Si quieren mayor detalle, pueden revisar estas referencias. También podemos basarnos en esta tabla. Por ejemplo, para sistemas conectados a red, para maximizar la captación de la energía anual, tenemos que utilizar esta fórmula. El ángulo óptimo es igual a la latitud del lugar menos 10. Para bombeo de agua y maximizar la captación en verano, tenemos que utilizar esta otra ecuación, donde es igual a latitud del lugar menos 20. Para sistemas de autoconsumo o sistemas aislados, para aprovechar, tenemos que utilizar esta otra ecuación que está en la parte final, que sería que el ángulo óptimo de inclinación es igual a la latitud del lugar más 10. La latitud del lugar se puede encontrar fácilmente, ¿no? Es simplemente ir al lugar y determinar ese valor. Ahora, tenemos que tener algo en cuenta. Para sistemas aislados, el caso más desfavorable se da en invierno. Por eso es que se trabaja con sumando, ¿sí?, al valor de la latitud, ¿sí? Tiene que ser casi vertical. Hay otra bibliografía que nos recomienda cómo determinar el ángulo óptimo. Por ejemplo, si yo tengo de dato la latitud del lugar, comparo, mi latitud del lugar está entre 0 y 10, el ángulo óptimo es 10 grados. Si mi latitud está entre 21 y 30, aplico esta ecuación, latitud más 5 grados. ¿Por qué no se coloca el panel de manera horizontal? Básicamente es por fines de mantenimiento, porque sobre el panel se va a acumular polvo. Y si está de manera horizontal, el polvo no va a resbalar. Entonces, esos 10 grados es para que el polvo resbale. Algunos recomiendan que sea 15 grados. Depende de la bibliografía. Hay otra forma de determinar el ángulo óptimo. Podemos utilizar las tablas de horas de sol de pico. La tabla es de esta forma. En este caso, esta tabla está hecha para Valencia, España. Tenemos que para un ángulo de 0 grados, los diferentes valores de horas de sol de pico para cada mes del año, ¿sí?, y de manera anual.
¿sí? Hacemos eso para los diferentes valores de ángulo de inclinación. Teniendo esta tabla, puedo determinar cuál es el ángulo óptimo. Entonces, según estos valores, según la última columna, ¿cuál sería el ángulo óptimo en este lugar? Simplemente buscamos el mayor valor. En este caso, viene a ser 1918. ¿Sí? ¿A qué ángulo corresponde? A un ángulo de 30 grados. Entonces, para aprovechar al máximo de manera anual la captación de energía solar en este lugar, el panel tiene que estar inclinado a 30 grados. Ahora, si yo sé que tengo cargas críticas para diciembre y quiero maximizar el aprovechamiento de la energía eléctrica en diciembre, entonces busco el mayor valor en la columna de diciembre. ¿Cuál sería en este caso? Tenemos que es 3,47. El ángulo de inclinación óptimo para maximizar la energía en diciembre sería 65 grados. Se puede proceder de esa manera para los diferentes meses del año, pero generalmente se trabaja con los valores anuales. Pasamos a lo que son los módulos solares fotovoltaicos. El generador de energía, aprovechando la energía del sol, mínimo sería la célula, la celda, ¿sí? El conjunto de celdas van a formar lo que es el módulo, y un conjunto de módulos van a formar un arreglo. Para constituir un módulo, tenemos que conectar las células en serie y paralelo, dependiendo de cuántos voltios necesito a la salida y cuánta corriente. Las células, por ejemplo, en este tipo de panel, estas dos columnas, las dos primeras columnas, están conectados en serie. Estas dos igual. Y esas dos ramas están conectadas al final en paralelo. ¿Sí? Se puede hacer del mismo modo. Se hace del mismo modo con los módulos para formar un arreglo. Entonces, el mínimo de dispositivos vendría a ser la celda. Puedo analizar la celda para determinar las características de un arreglo o analizar los módulos para determinar las características de ese conjunto. Es más práctico trabajar con las características de los módulos y no con celdas. Hablaremos de los tipos de células fotovoltaicas, las tecnologías que existen. Entonces, hoy en día hay células, hay tecnologías que tienen una eficiencia del 50%. ¿Sí? No son comerciales, estas son todas las tecnologías, porque ¿por qué ha avanzado tanto? Porque hay mucho incentivo, porque hemos visto que la energía solar va a jugar un papel muy importante en el futuro. Entonces, las empresas dedican a investigación, las universidades se dedican a investigación. Entonces, nacen nuevas tecnologías. Aquí podemos observar esas tecnologías. En lo que se refiere al silicio policristalino, su eficiencia está alrededor del 25%. ¿Sí? Pero no son comerciales. Hay varias tecnologías. Ustedes pueden analizar las diferentes tecnologías que existen. Aquí están. Lo que existe en el mercado son estos tres, generalmente. ¿Sí? Tenemos los monocristalinos, los policristalinos y los amorfos. El rendimiento de estos en laboratorio se muestra en esta columna. El rendimiento en el lugar está en esta columna. Los monocristalinos tienen una mayor eficiencia que los policristalinos, pero los policristalinos son los más comerciales, ¿sí? Son los que más se venden por su precio. Y aquí tenemos los amorfos, que tienen una menor eficiencia. Hablaremos sobre la característica de los paneles, la característica BI, voltaje corriente. ¿Cómo se determina?
La característica BI básicamente es esta curva roja. ¿Cómo se determina esta curva? Midiendo. Aquí tengo el panel, voy a conectarle un amperímetro, un voltímetro y voy a variar la carga, ¿sí? Por ejemplo, para obtener este punto, ¿qué hago? El voltaje tiene que ser 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortocircuitar. No va a tener carga. Voy a medir el valor de la corriente. Lo registro. Ese valor de la corriente es la corriente de cortocircuito. Quiero obtener este punto. Entonces, para obtener ese punto, ¿qué es lo que hago? La corriente tiene que ser 0. ¿Cuándo la corriente es 0? En circuito abierto. Y voy a medir la tensión a circuito abierto. Y ese valor va a ser este. ¿Sí? Entonces, esta región también es conocido como región de corriente constante, porque prácticamente la corriente no varía, ¿no? Considerablemente. Y esta región se le conoce como región de tensión constante. De la misma manera, la tensión no varía drásticamente. Y hay un punto. Este punto es importante, se le conoce como el punto de máxima potencia, ¿sí? Aquí sería la corriente del punto de máxima potencia, el voltaje del punto de máxima potencia. ¿Por qué? Observaremos esta figura. Por esto, observamos que la curva de potencia es máximo en este punto. ¿Para qué valor de voltaje? Para este valor. Voltaje de punto de máxima potencia. Y lo mismo le corresponde una corriente de punto de máxima potencia. ¿Sí? Veremos cómo se comporta el panel fotovoltaico a diferentes valores de irradiancia, porque hemos dicho que la irradiancia no es constante a lo largo del día, varía. Entonces, ¿cómo se comporta el panel? Aquí observamos las diferentes curvas características BI para irradiancias variados. Por ejemplo, esta curva es para una irradiancia de 250, ¿sí? Esta siguiente es para una irradiancia de 500. La curva verde es para una irradiancia de 750 y la curva roja sería para una irradiancia de 1000. ¿Qué concluimos de esta figura? La corriente aumenta si la irradiancia aumenta. El voltaje del panel aumenta si la irradiancia aumenta. Pasamos a la otra figura. En este caso seguimos aumentando, seguimos haciendo variar la irradiancia. Observaremos cómo se comporta la potencia del panel. Podemos observar que a mayor irradiancia, mayor potencia máxima, ¿no? ¿Qué tal si ahora variamos la temperatura? Al variar la temperatura, ¿qué es lo que pasa con el voltaje del panel? Esta curva es para un valor de 75 grados centígrados. Este otro para 50 grados centígrados. Este verde para 25 grados centígrados. Y el rojo para 0 grados centígrados. ¿Qué concluimos? Que para menor temperatura, mayor voltaje. Mientras más elevado sea la temperatura, el voltaje se reduce. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente puede ser puede ser despreciable las variaciones con la temperatura, ¿sí? Pero varía, ¿sí? Para mayor temperatura, la corriente va a ser mayor, aunque esa variación es mínima. Aquí observamos cómo se comporta la potencia cuando varía la temperatura. Observamos que para mayor temperatura, la potencia es menor. Es inverso entonces en este caso. Mientras mayor temperatura, menor es la potencia. Hablaremos de lo que son las curvas características de las células o los paneles cuando estos están en serie. Cuando nosotros colocamos dos células o paneles, imaginemos que la curva azul es la curva característica de un panel. Si colocamos dos paneles en serie,
Entonces, lo que aumenta es la tensión. Prácticamente se duplica si estos módulos son iguales, de las mismas características. Lo que se mantiene, lo que no se modifica es la corriente. Permanece en el mismo valor. Si quiero aumentar voltaje con los paneles, tengo que colocarlos en serie. Pasamos a la característica si colocamos paneles en paralelo. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, al colocar dos paneles en paralelo, lo que se aumenta es la corriente. Si estos paneles son iguales, se va a duplicar el valor de la corriente, ¿sí? Pero se mantiene la tensión o el voltaje. Hablaremos de las condiciones STC, Standard Test Condition. Hay otras condiciones. Estas condiciones básicamente son para hacer pruebas porque hay varios fabricantes. Cada fabricante podría hacer a lo que le conviene, a lo que le dé mayor rendimiento, ¿no? Y decir que su eficiencia es mayor. Entonces, cuando nosotros colocamos una norma, decimos que todos los paneles se van a probar en estas condiciones, ya podemos comparar qué fabricante, el panel de qué fabricante es mejor o de cuál fabricante está dando los paneles a menor costo. Podemos analizar esas situaciones, de dónde nos conviene comprar. Las condiciones STC son la temperatura de la célula tiene que estar a 25 grados. Tiene que ser probado a una irradiancia de 1000 watts metro cuadrado. Otra condición conocida es el NOCT, ¿sí? En esta condición, la temperatura ambiente tiene que estar a 20 grados. La irradiancia tiene que estar a 800. La velocidad del viento tiene que ser 1 metro por segundo. Con estas condiciones logramos analizar cuál panel nos conviene, cuál es mejor, cuál tiene mejor eficiencia. En esta parte estamos mostrando lo que es la hoja de características de un panel solar. En este caso hablamos del fabricante Aterza. Pueden observar que aquí el fabricante nos da para dos tipos de paneles. Para el panel que tiene el código A65M y para otro que es A75M. Este panel es diferente de este panel. Por ejemplo, nos da la potencia. Esta potencia que nos da es la potencia máxima que puede alcanzar el panel. Aquí, por si acaso, nos dan el número de células en serie. Aquí, la corriente en el punto de máxima potencia nos dice que es 4.4 amperios. Y de la misma forma se procede con el resto de las características. La tensión en el punto de máxima potencia, la corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto. Estos coeficientes de temperatura nos sirven para analizar las condiciones críticas con donde va a estar el panel. Es decir, si la temperatura, por ejemplo, hemos dicho que las condiciones estándar están en 25 grados, 20 grados, pero ¿qué tal si el lugar donde vamos a instalar hay 35 grados, 27 grados? ¿Sí? Tenemos que analizar si es que estos paneles van a sufrir cambios drásticos que pueden afectar el funcionamiento. Para eso nos sirve. Esto es un poco, se tiene que llevar más detalladamente el concepto de estos coeficientes. Ejercicio planteado, ¿sí? Entonces, aplicando la teoría de circuitos, los conceptos básicos, si consiguen resolver este ejercicio, les comento ahora que este curso, este seminario, es un preliminar a un curso que se va a dar más adelante. Si las personas interesadas pueden resolver este ejemplo, este ejercicio, y me lo presentan en esas fechas donde se va a dar el curso. Entonces se les va a proporcionar material extra, ¿no? Para los interesados. Básicamente, aquí están los datos. Tenemos un campo solar, dispone de 40 módulos. El módulo tiene estas características, ¿sí? Están organizados en 4 ramas. Hay que determinar la tensión de vacío, que sería la tensión a circuito abierto, la corriente de cortocircuito,
que aquí está también la corriente de cortocircuito como dato, la potencia máxima de cada rama y del campo fotovoltaico. Entonces, no es un ejercicio complicado. Aquellas personas interesadas lo pueden realizar y presentar en esas fechas que se va a dar el curso, si están interesados. Vamos a pasar a tipos de centrales fotovoltaicos. Instalaciones. Tenemos lo que son las instalaciones aisladas del sistema y las instalaciones conectadas al sistema. Inicialmente vamos a hablar del sistema aislado. El sistema aislado tiene estos elementos. Tenemos por un lado el módulo fotovoltaico, el regulador de carga, que más o menos funciona como un cerebro, dice a dónde se va a ir la energía que inyecta el módulo fotovoltaico, si se va a las cargas DC o si es necesario cargar la batería. En estos sistemas podemos tener cargas de corriente alterna, cargas de corriente continua. Para alimentar a las cargas de corriente alterna necesitamos del inversor. En esta figura se muestra un sistema típico conectado a red. Para los sistemas conectados a red tenemos simplemente dos elementos principales del sistema fotovoltaico, que serían los paneles solares y el inversor. En este caso interviene lo que es el medidor para medir cuánta energía se ha inyectado a la red y cuánta energía se ha consumido de la red. Pasaremos a lo que son los modelos de negocio para los sistemas on-grid. Los sistemas on-grid son estos sistemas, también conocidos como conectados a red o sistemas on-grid. El modelo de facturación neta, ¿sí?, es de esta forma, ¿sí? En este caso, básicamente, determinamos cuál es el valor neto, si he consumido o he inyectado, ¿sí? El precio de la energía inyectada es igual al precio de la energía consumida, ¿sí? No varía. Si tú quieres venderle a la distribuidora, puedes venderle el kilowatt hora tal vez a 50 centavos y también vas a comprar con 50 centavos, no varía. Ahora, hay otro modelo, ¿sí? En este caso, estamos hablando de la tarifa fotovoltaica. En este caso es para incentivar a que los usuarios se instalen paneles solares, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿Sí? Tú le vendes a la distribuidora, por ejemplo, a 60 centavos, pero le compras de la distribuidora a 50, ¿sí? Entonces, estás ganando 10 centavos, ¿sí? Esto incentiva a las personas a que se instalen paneles solares. Hay otro modelo que es más o menos como un mixto, ¿sí? Es el modelo de tarifa fotovoltaica con autoconsumo. En este caso también se juega de la misma manera, que se coloca diferentes precios, ¿sí? Y entonces estas políticas de colocar diferentes precios a la energía generada con paneles fotovoltaicos y a la consumida de la red, tiene que ver con el Estado, con el gobierno, ¿sí?, con las autoridades que regulan esta industria. No depende tanto del consumidor. Pasaremos a hablar de lo que son los inversores para sistemas fotovoltaicos. El inversor fotovoltaico conectado a red básicamente cumple la siguiente función. Por un lado, ingresa la energía eléctrica en corriente continua y en su salida está la misma energía eléctrica, pero en corriente alterna. Los inversores utilizan la modulación de ancho de pulso para hacer ese trabajo. Los inversores tienen incorporado un algoritmo, ¿sí?, que hace el seguimiento al punto de máxima potencia. En la curva que hemos visto, la curva con la característica BI, hay un punto que es de máxima potencia, ¿sí? Entonces, el algoritmo encuentra ese punto de máxima potencia. Está incluido en los inversores, no es necesario programarlo.
Hablaremos de la clasificación de los inversores. Los inversores, según el número de fases de tensión de salida, pueden ser inversores monofásicos o pueden ser inversores trifásicos. Generalmente se discrimina utilizando este criterio. Si la potencia es menor a 5 kilowatts, entonces estaríamos hablando de inversores monofásicos. Pero si la potencia es mayor a 5 kilowatts, estaríamos hablando de inversores trifásicos. Se puede clasificar también por el número de sistemas de seguimiento del punto de máxima potencia. Hay inversores que tienen solamente un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia, pero hay otros inversores que tienen dos sistemas. Un inversor en la parte trasera es de esta forma, tiene entradas y salidas, entradas. Pareciera que este inversor tiene dos sistemas de seguimiento del punto de máxima potencia. Pero en realidad no, internamente es de esta manera. Es necesario siempre pedir la hoja de características, las especificaciones de los inversores. Observen, aquí tenemos los bornes A, aquí tenemos los bornes B, como está en esta figura, ¿sí? Internamente, los dos se conectan a un único sistema de seguimiento del punto de máxima potencia, ¿sí? No tiene dos sistemas. Hablaremos del rendimiento de los inversores. El rendimiento de los inversores es más o menos, tiene este comportamiento, estas curvas. Estas tres curvas representan los rendimientos de inversores. Por ejemplo, esta curva es de un inversor sin transformador. Esta otra curva es el rendimiento de un inversor con un transformador de alta frecuencia. Este último es el rendimiento del inversor con un transformador de baja frecuencia. Observamos que si el inversor no tiene un transformador, su rendimiento es mejor, porque hay menos elementos, menos en donde se pierda la energía. Pero en la hoja de características de los inversores, nos dan simplemente un único valor de rendimiento. El fabricante nos da el valor máximo, ¿sí? Entonces, viendo que ese rendimiento no es constante, la Unión Europea determina su propio rendimiento. Se denomina el rendimiento europeo de la Unión Europea. Entonces, le asigna cierta puntuación dependiendo de la carga. Observen que el rendimiento varía, ¿sí?, con la carga con la que trabaja el inversor. Entonces, intentan capturar de mejor manera el rendimiento de un inversor con esta expresión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿esto qué significa? Este significa el rendimiento cuando el inversor trabaja al 5%, ¿sí? Esto significa el rendimiento cuando el inversor trabaja al 10%, y así va. Entonces, es más o menos como sacar un representante, ¿sí?, de todo este comportamiento. Pero hay una observación. En este caso, hablaremos de este inversor, de este código de inversor. Es un X inversor. El fabricante nos dice que su rendimiento máximo es 99%, pero aplicando esta ecuación, su rendimiento es 98.7. Prácticamente no varía, ¿no? Estos decimales se vuelven importantes cuando hablamos de una central fotovoltaica de gran potencia. Cuando hablamos de un panel, dos paneles o lo que se puede instalar en las casas, no varía bastante, no es muy resaltante, digamos, la variación del rendimiento, de la potencia que se extrae. Aquí estamos mostrando la hoja de características de un inversor, ¿sí? Observamos que tenemos datos de la entrada, que es en corriente continua,
y observamos también datos referentes a la salida, que es en corriente alterna. Vamos a clasificar tipos de centrales fotovoltaicas de conectadas a red, pero basado en inversores. En este caso tenemos un inversor central. Quiere decir que todos los paneles que forman el sistema fotovoltaico se conectan a un único inversor. Hay otra configuración. Cada rama podemos conectarlo a un inversor y la salida de ese inversor conectarlo recién a la red. Últimamente se habla de lo que son los microinversores, ¿sí? Cada panel tiene su propio inversor y la salida de esos inversores se conecta recién a la red. ¿Para qué se hace esto? Recordemos que el inversor tiene el seguidor de punto de máxima potencia, ¿sí? Entonces, de este panel, la energía que extrae es el máximo, porque el inversor está conectado únicamente a este panel, mientras que en el caso central pasa lo siguiente: si por algún motivo este inversor se sombrea, eso va a causar que la operación, que el aprovechamiento del resto de los paneles se reduzca. Entonces, el inversor busca el punto de máximo potencia que va a ser menor que al conjunto si es que este no tuviera sombra. Cuando un panel se sombrea, afecta a la operación del resto. Por ejemplo, imaginemos que anulamos esta fuente, imaginemos que son fuentes de tensión simple de circuitos eléctricos. Si anulamos esta fuente de tensión, va a haber esta rama va a estar a menor tensión que estas dos. Entonces, la corriente va a circular en este sentido. Es decir, estos paneles van a empezar a consumir energía. Se van a comportar ya como una carga. Con eso se reduce el aprovechamiento de máxima energía. Pasaremos a lo que son los datos de irradiancia para sistemas fotovoltaicos. Con esto terminamos. Primero vamos a hablar de lo que es el PBGIS, que es de la Unión Europea. Ustedes pueden obtener datos de irradiancia en este link, ¿sí? Lo copian y se van. Les va a aparecer esta página, ¿sí? Van a seleccionar la parte central en este punto. Eso les va a llevar a esta otra página, ¿sí? En esta otra página tienen que llenar lo que son sus datos. Para nosotros, para Bolivia, hay un único base de datos, que es este, ¿sí? Podemos iniciar desde el año 2010 hasta el final del año 2015. No hay para años recientes. Aquí, por ejemplo, seleccionan qué radiación quieren. Se selecciona generalmente la radiación global con ángulo óptimo, pero ustedes le pueden dar un valor de ángulo y van a obtener lo que es la radiación para ese lugar. Pueden seleccionar también la temperatura media. Del mismo modo van a obtener los datos que están solicitando. Aquí, por ejemplo, en esta figura podemos observar que yo he seleccionado en especial La Paz, el casco viejo, ¿sí? Estos datos simplemente colocan visualizar resultados o descargar. ¿En qué formato? Puede ser en CSV o puede ser en formato JSON. Hay otro lugar donde se puede descargar la irradiancia para trabajar con los sistemas fotovoltaicos, que es de la NASA. Tienen que ir a esta dirección. Van a seleccionar esta opción. Eso les va a llevar a esta página. Tienen que llenar de esta manera, ¿sí? En la primera van a seleccionar lo que es la
energía renovable. Aquí seleccionan energía renovable, en la segunda climatología, y aquí tienen que colocar las coordenadas del lugar donde se va a realizar la instalación. Más adelante les voy a mostrar el procedimiento. Finalmente, el último que me enteré es que el Ministerio de Electricidad, si no me equivoco, ha sacado esta aplicación que pueden descargar del Play Store. Es Intibito. ¿Qué es Intibito? Aquí nos describe lo que es Intibito, ¿sí? Se descargan y simplemente tienen que dar la ubicación del lugar y si quieren diario, la irradiancia diaria, o si lo quieren anual. Y también van a obtener los datos de irradiancia. Les voy a mostrar cómo se va a esas páginas o qué es lo que tienen que hacer. Les he indicado, les he dado el link y van a llegar a este punto, ¿sí? Entonces, seleccionan el punto. Por ejemplo, yo he ubicado el punto. Aquí pueden colocar La Paz, por ejemplo, para La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. Entonces, se va a seleccionar el mismo punto. En este punto, como les digo, hay un único base de datos. No hay dónde seleccionar. Entonces, se van a lo que son los datos mensuales, ¿sí? Aquí voy a seleccionar lo que es la irradiación global para el ángulo óptimo. Como les digo, aquí ustedes pueden seleccionar esta opción y colocar el ángulo que ustedes tienen. Puede ser a 30 grados, puede ser a 45, a cualquier valor que ustedes quieran. Generalmente se trabaja con lo que es el ángulo óptimo. Selecciono la temperatura media y finalmente simplemente le doy visualizar. Y entonces me da los valores de irradiación mensual en este caso. Están los valores de irradiación para los años seleccionados. Aquí pueden seleccionar desde el 2005 hasta el 2015. ¿Sí? Es el máximo. Y pueden pulsar de nuevo, visualizar. Entonces nos está dando el histórico desde el 2005 hasta el 2015. Si quieren descargar estos datos y analizarlos, pueden descargarlo en cualquiera de estos dos formatos. Generalmente se utiliza el CSV, ¿sí? Entonces ya descargó. Pasaremos a lo que es la base de datos de la NASA. En aquí tienen que seleccionar esto, energías renovables, ya está seleccionado. Perfecto. En esta parte tienen que seleccionar climatología. Ya, seguimos. Aquí tienen que colocar la latitud del lugar. Entonces, yo coloco la latitud del lugar y la longitud. Esto es la latitud y la longitud de La Paz. Seguimos avanzando. ¿En qué formato quiero? Quiero en el formato CSV. ¿Qué parámetros necesito? Quiero los ángulos de inclinación del panel. Y simplemente le dan someter. ¿Sí? Aquí les da la opción para descargar. Lo descarga. Como pueden observar, ya se tienen los valores descargados y ustedes le pueden hacer el tratamiento para trabajar o dimensionar su sistema fotovoltaico. En el Intibito se descarga un PDF. No lo he explorado mucho, pero a líneas generales también te da los valores de irradiancia. En este caso, irradiación. ¿Sí? Aquí les coloca los diferentes valores para los diferentes meses del año. Entonces, con esos valores ya se puede trabajar para dimensionar o para calcular el aprovechamiento de la
energía solar. Si tuvieran alguna duda, pueden hacer sus consultas. Finalmente, les estoy dejando lo que son las referencias. Todo lo que se ha hablado está en esas referencias. Tenemos en la primera página, la segunda y finalmente hay 21 referencias. Gracias por su atención y a ver, estoy atento a sus preguntas. Muy bien, ingeniero Wakisaka, agradecerle nuevamente. Muy buena la exposición. Y este es un tema que tiene todavía bastante por desarrollar y hablar. Y bueno, y nos ha dejado picados con el tema del curso. Inicialmente una consulta, ingeniero Wakisaka. Ya tenemos, ¿no es cierto?, el decreto de la generación distribuida en Bolivia. Curiosamente, en Santa Cruz es donde más están viendo el tema de instalar paneles solares. Pese a que, como usted mencionaba, ¿no es cierto?, el rendimiento decrece con el incremento de temperatura, ¿no? Sin embargo, hay grandes perspectivas en Santa Cruz en este momento de instalar en pequeña y mediana empresa, ¿no? Por una parte. Sin embargo, en La Paz tenemos los mayores niveles de irradiancia, ¿no? En ese tema, ¿qué nos pudiera comentar un poco, no? Básicamente, digamos, la implementación de la generación distribuida. Esa oportunidad que tenemos en el departamento de La Paz. Y en realidad, las condiciones de La Paz son mucho mejores que en las de Santa Cruz, pero eso no quiere decir que en Santa Cruz no se pueda aprovechar. Tenía una presentación, ahorita no lo tengo a la mano. Hacemos una comparación entre lo que es el potencial que tiene Bolivia para aprovechar este tipo de sistemas en comparación con la alemana. Alemania actualmente es, digamos, un ejemplo a seguir en lo que es energía solar fotovoltaica, pero la irradiancia en toda Alemania es mucho mejor que en el peor lugar de Bolivia, ¿sí? Ese dato es muy importante. Es como decir, digamos que el mejor lugar de Alemania, la irradiancia o las horas de sol de pico es 3.2, imaginemos. En el mejor lugar es 3.2. En el peor lugar de Bolivia es ese 3.2. ¿Sí? Entonces eso da pues para aprovechar bastante este tipo de sistemas. Ahora, en relación a la generación distribuida, eso depende mucho del gobierno, de las políticas del gobierno, porque en este último caso, por ejemplo, la Autoridad de Electricidad estaba socializando ese decreto y ellos permitían simplemente la instalación o la potencia instalada del sistema fotovoltaico en tu casa no debería superar la potencia, si no me equivoco, anual creo que era, la potencia anual que consumes, ¿sí? O era mensual, no puedo equivocarme en esa parte, pero para mí eso es limitar, o sea, no está incentivando. Entonces, si queremos aprovechar al máximo la generación distribuida o la energía del sol, entonces no tenemos que incentivar, tal vez pagar un poco más la inyección de la energía generada con paneles fotovoltaicos respecto a lo que se consume de la red. Sí, está bien. Estimados estudiantes, colegas, si tienen consultas, este es un tema que está entrando con mucha fuerza en el tema de la generación en base a las energías renovables en Bolivia, ¿no es cierto? A la fecha ya tenemos 160 megavatios, ¿no? Y al 2025, ¿no es cierto?, se tiene proyectado en Bolivia que el 70% de la demanda, 70% sea cubierta con fuentes de energías renovables. Una consulta más, ingeniero Wakisaka. En el tema es ver un poco, aquí se tiene bastante incidencia, ¿no es cierto?, del tema del manejo y control de la electrónica de potencia.
Si tal vez ahí nos pudiera también comentar, ¿no? Es algo que tenemos nosotros que como carrera, ¿no? Incentivar, crecer, ¿no es cierto? En relación a la electrónica de potencia, básicamente serían los inversores. Los inversores están en todos los lugares hoy en día. La electrónica de potencia está entrando con fuerza. Hablando en particular de las energías del sistema fotovoltaico, serían los inversores. Los inversores para los sistemas conectados a red, los inversores también para los sistemas aislados. Valga la pena aclarar que estos inversores son diferentes. O sea, no puedes colocar un inversor que está diseñado para conexiones a red en un sistema aislado, ¿sí? Esa parte tiene que tener cuidado. Ahora, en lo que hay en investigación hoy en día en relación a los inversores, el sistema de control de los inversores, ¿sí? Ahora eh, por default se puede decir que viene de fábrica, el inversor trabaja con factor de potencia unitario, ¿sí? Pero aplicando sistemas de control nosotros podemos trabajar con diferentes factores de potencia. Por ejemplo, la preocupación de las distribuidoras en este tema del ingreso vasto de lo que es la generación distribuida, la preocupación es la sobrecarga, ¿sí? La sobretensión, perdón. La preocupación principal es la sobretensión. Entonces, ¿cómo reducimos la sobretensión? Podemos jugar con con la potencia reactiva, ¿sí? Controlando la tensión. Entonces, si nosotros controlamos el factor de potencia, podemos controlar la tensión y así evitar las sobretensiones que pueden causar las diferentes generadoras distribuidas. Entonces, ese es un aspecto importante de lo que está pasando en la investigación a lo que se refiere a sistemas de control. Tratamos de controlar la tensión colocando sistemas de control dentro de los inversores. Gracias. Hay una consulta, dice, bueno, felicitarle por el esfuerzo. Mi pregunta dice, ¿cuál es la vida útil de los paneles y cómo afecta la eficiencia y rendimiento a lo largo de los años? Ya, generalmente depende del fabricante, pero estamos hablando de 25 años, 30 años. ¿Sí? Depende del fabricante. Ah, ¿Cómo afecta? Se considera que una reducción lineal del 95%. ¿Sí? Depende también esto del proyectista, porque por experiencia algunos lo reducen a 80%. ¿Sí? Es decir, a un inicio cuando era nuevo era 100% de la producción de energía, digamos 100 watts, ¿sí? Pero al final de la vida útil de esos paneles consideramos que va a producir simplemente 80 y hacemos los cálculos con una reducción lineal entre esos dos puntos. Está bien, gracias. Les invitamos nuevamente a los estudiantes, colegas, si tienen consultas, como les digo, este es un tema que se está iniciando, como dice el ingeniero Wakisaca, los temas de investigación, y sobre todo nos interesa, ¿no es cierto?, para profundizar y ver temas de proyectos de grados y temas de tesis, ¿no? Aquí seguramente van a salir bastantes temas después del curso, ¿no?, que acá el ingeniero nos ha prometido el siguiente año, que estamos seguros que muchos de ustedes van a participar, ¿no?, por la importancia que tiene hoy en día las energías renovables en el cambio de la matriz energética en Bolivia. Así que no sean tímidos, estimados, pregunten, consulten. Bueno, ingeniero Waxaca, la verdad Sí, también que estamos... Sí, adelante, adelante. ingeniero, disculpe, ¿me puede aclarar la parte del... ¿Por qué hizo la parte de la equivalencia entre la curva de Gauss y la forma cuadrada? Y que esa parte, si me puede aclarar, por favor. Exacto. Ya ¿Por qué está hizo bien. esa equivalencia? Sí. Ya. Básicamente no es una curva de Gauss, ¿no? Yo lo he comparado, cuidado que que nos confundamos. Es parecido, ¿no?, a la curva de Gauss, pero no es una curva de Gauss.
Ahora, ¿por qué se hace esto? Es para fines prácticos. En instalaciones fotovoltaicas se maneja las horas de sol de pico. No se habla de irradiancia, aunque este concepto está basado en irradiancia, ¿sí? Van a escuchar hablar mucho de horas de sol de pico, horas de sol de pico. Entonces, como les había indicado, cuando les dicen horas de sol de pico, por ejemplo, en este lugar hay 6 horas de sol de pico, que diga 5 horas de sol de pico. ¿Qué significa eso? Cuando les dicen en este lugar hay 5 horas de sol de pico. Les están diciendo, en el día hay 5 horas, por 5 horas, una irradiancia de 1000 watts metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, como decía, ¿para qué se hace eso? Para fines prácticos. Es más fácil trabajar con esta forma regular que con esta forma irregular. No ni irregular, ¿no? Pero hemos visto que la irradiancia es de esta manera. No se puede trabajar con esta irregularidad. Entonces, para eso transformamos, ¿sí? Pero la energía que obtenemos a lo largo del día con esta variación de irradiancia, podemos obtener esa misma energía considerando que la radiancia es constante, ¿sí? Básicamente la respuesta sería para simplificar los cálculos. No sé si he podido aclarar. Sí, contesta que sí. Bueno, ingeniero Wakisaka, es un tema novedoso, es un tema nuevo que seguramente vamos a ir ahondando los siguientes años, ¿no? Y esperamos siempre contar con su participación, ya sea, ¿no es cierto?, en temas de formación a nivel de pregrado, posgrado, o también en algunos seminarios y cursos de formación, ¿no? Esto va a ser muy importante para toda la comunidad universitaria y sobre todo, ¿no?, poder orientar a la sociedad y, ¿por qué no, como universidad, dar las pautas, ¿no es cierto?, como ya decía, de una política nacional al tema de la eficiencia energética en cambio de la matriz energética. Tenemos una consulta acá del compañero Marco Llana, que va a hacer una consulta. Adelante, Marco. Mi consulta es, después del uso y del tiempo de vida concluido de los paneles fotovoltaicos, ¿qué se hacen con estos? ¿Son reciclados o de algún otro modo simplemente los destruyen? Esa parte, por favor. La respuesta corta sería no sé, porque esto, digamos, depende mucho, digamos, de los lineamientos o de las leyes que se tenga en un país. Porque, por ejemplo, con la basura, pongamos ejemplo la basura que viene de hace varios años, ¿no? Todavía aquí nosotros no tenemos bien en claro qué tenemos que hacer, pero hay otros países que sí, ya lo tienen, ¿no? Ya los separan. Entonces yo asumo que va a ser de manera similar. Hasta ahora no se tiene, digamos, esa problemática, digamos, de los paneles ya usados. ¿Qué se están haciendo? Porque como tienen una vida útil de más o menos 25, 30, entonces todavía no ha pasado ese tiempo. Cuando pase esos 25, esos 30 años, ahí sí va a ser un problema. Entonces es un tema que ya se tiene que prever desde ahora, ¿no? Es una buena pregunta eso. Ya el gobierno, yo supongo, ya tiene que gestionar de alguna manera de qué es lo que se va a hacer con esos paneles cuando termine su vida útil. Listo, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra duda? Te pueden preguntar, no hay problemas. Bien, ingeniero Wakisaka, nuevamente agradecerle y felicitarle además, ¿no es cierto?, por haber logrado también esa beca y representar a la universidad, ¿no? Seguramente en otras conversaciones, en otros conversatorios, tendremos las pautas, ¿no?, que usted quiere compartir esas experiencias también, ¿no?, que es importante para los estudiantes.
Nuevamente agradecerle y bueno, estaremos pues atentos al curso que usted va a dar y comentarles a todos los demás estudiantes, colegas, ¿no? Que el certificado, todos los interesados, por favor, las siguientes semanas se pueden apersonar por el Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto? Es realizar el pago de los 10 bolivianos y así se va a hacer la impresión de los certificados correspondientes. Bueno, y nuevamente reiterarles la invitación para el día de hoy, a las 20 horas, otro seminario internacional con otro reconocido ex docente de la carrera de Ingeniería Eléctrica, que actualmente es gerente en la empresa Siemens de Chile. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Quisaca. Gracias a todos los participantes y esperamos contar con su presencia esta noche. Gracias, ingeniero. Sí, a usted las gracias, ingeniero.